Segunda de Reyes, capítulo 13. La palabra de hoy se llama no te detengas. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te detengas. No te pares, como quieras decirle, no te detengas. Segunda de Reyes, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, el alimento de nuestras almas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque en todo sentido tú has estado con nosotros y a favor de nosotros. Gracias porque tú no ves nuestros errores, nuestras equivocaciones. Tú siempre ves la necesidad que tenemos de recibir más de ti. Por eso, Señor, venimos, te cantamos y te pedimos más, pero también, Señor, venimos a entregarte nuestro corazón y todo nuestro ser. Nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra y pedimos que la unción de tu Espíritu Santo toque todo nuestro ser, quitando todo lo que estorbe y permitiéndonos ver tu luz, ver tu presencia, ver tu voluntad, entenderla y plantarla en nuestros corazones. Sí, Señor, que quede bien plantada lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén, amén. Segunda de Reyes, capítulo 13, en el verso 14. ¿Listos para leer? Si no trae Biblia, acérquese con alguien. Si ve que a alguien les hace falta Biblia, acérquese, también ayúdele. Y si no, pues escuche. Dice la palabra: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carne de Israel y su gente de a caballo. Este rey Joás sabía, ya había escuchado seguramente, que Eliseo, cuando inició su ministerio, le pidió a Elías que tuviera doble porción de la unción que él tenía. Y le dijo Elías a Eliseo: mira, nada más necesitas verme cuando yo sea quitado, levantado, y entonces lo que has pedido se te concederá. Cuando esto sucede, Elías es arrebatado y Eliseo queda viéndolo. Ve descender un manto, el manto de Elías que cae, y en ese momento dice esta expresión que precisamente el rey Joás está diciendo. Dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se había convertido en una frase común en donde se explicaba o se hablaba del poder de Dios sobrenatural. Definitivamente Eliseo recibió doble porción de la unción de la que Elías tenía, y él exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, hablando del poder de Dios que había descendido sobre su vida y que a partir de ese momento ya tenía para desarrollar el ministerio. Entonces este rey Joás se acerca con Eliseo para pedirle ayuda. Dice que vino llorando delante de él y le dijo: Eliseo, toma un arco, y entonces le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. O sea, el rey Joás estaba llorando porque los sirios los estaban atacando, destruyendo y estaban acabando con ellos. Entonces este rey vino a pedir ayuda al profeta de Dios. Y Eliseo le está dando la estrategia y le dice, verso 15, ahora sí: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Aquí lo que está haciendo el profeta Eliseo es dándole a este rey Joás la estrategia para derrotar a sus enemigos. Y mis hermanos, esta tarde vamos a aprender un poquito de las estrategias. Sabemos, yo creo, ya muchas cosas de cómo derrotar a nuestros enemigos, pero aquí hay algo importante. El rey está recibiendo instrucciones y le dice: trae tu arco y saetas. Entonces él obedece. ¿Qué es
con lo que contamos cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos? Lo que tengamos, mis hermanos, lo tenemos que poner a los pies del Señor, a la orden del Señor. Un jovencito, en una ocasión que había multitud, miles de personas ahí, trajo delante de Jesús, ¿qué trajo? 5 panes y 2 peces. Y lo puso delante del Señor para que Él lo bendijera. Y en ese momento el Señor Jesús hizo un milagro extraordinario y miles de personas comieron con lo que este jovencito trajo. Siempre para que Dios nos bendiga, para que Dios establezca su poder sobre nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es traer lo que tenemos, lo que somos, y ponerlo a los pies del Señor. Este rey obedece la estrategia y entonces trae el arco, trae las saetas con Eliseo. Y Eliseo entonces ahora dice, tomando la mano del rey, y le dice, abre las ventanas, y entonces tomando la mano del rey le dice, ahora vamos a tirar esta saeta. Y entonces cuando la lanza, empieza a hablar la palabra salvación para Israel, salvación de los sirios, declaro salvación. Importante que esa ventana se abrió, dice, hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Que precisamente en Ezequiel nos habla de que del oriente salen las aguas salutíferas de salvación para todas las naciones. Del trono de Dios, del oriente, dice, salen las aguas salutíferas que traerán salvación y sanidad a todas las naciones. Cuando nosotros nos levantamos nuestros ojos y vemos al Señor, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la luz de la luz, Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, estamos levantando nuestros ojos hacia su presencia y tendremos que aprender a declarar la salvación. Eliseo es lo que está haciendo, pero está tomando la mano del rey y lo está dirigiendo. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Yo necesito aprender a tirar las saetas, lo que Dios me ha dado, a tirar las saetas, pero en la dirección correcta. Para esto necesito la dirección de los siervos de Dios, de los pastores, de los maestros, de los que están discipulando. Insistimos, si tú no estás en un grupo de discipulado, no estás siendo dirigido. Y lo que Dios quiere es que tus enemigos y nuestros enemigos sean derrotados, pero necesitamos aprender a ser dirigidos, a ser guiados. Este rey, con todo y su investidura real, él obedece al siervo y entonces toma esta decisión de obedecer. Nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero como reyes y sacerdotes tenemos que recibir la instrucción que viene de parte del Señor. Y Dios le da la estrategia a este rey Joás, y es una estrategia de fe, es una acción de fe. Nosotros nos tenemos que mover con acciones de fe conforme el Señor nos vaya declarando. Y si el Señor nos dice, ahora reprenden de esta manera, ahora dale unas vueltas a Jericó y las murallas caerán, ahora empieza a alabar, ahora ponte a orar, ahora ponte de rodillas, ahora levanta tus manos. Dios nos va a dar diferentes estrategias. El punto es que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios y a la dirección de los siervos que Dios levanta para dirigirnos. Saetas en las manos nos va a dar el Señor para que levantemos la obra que Él nos ha encargado a cada uno. En tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, Dios te ha encargado un ministerio, que seas luz en medio del lugar donde tú estás. Y dice aquí, fíjate cómo continúa diciendo, y le volvió a decir el verso 18, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esto pues nos pone un poquito en una situación de inquietud, porque bueno, el profeta le está dando la estrategia y por un lado está declarando salvación, cosa que efectivamente vino. Si después ustedes lo leen, vino la salvación, pero no vino completa, porque el rey tenía que haber golpeado la tierra con estas saetas varias veces, no solamente 3. Él tenía que haber sido insistente en la estrategia. Cuando nosotros no somos constantes en lo que Dios nos está indicando, vamos a medio avanzar o a medio triunfar, pero también, hermanos, el peligro es que vamos a medio fracasar.
Y aquí el profeta le está diciendo, si hubieras dado 5 o 6 golpes a la tierra, entonces la cosa hubiera sido diferente. Tus enemigos jamás se hubieran presentado delante de ti. 5 días a la semana, 6 días de la semana, el 7º día el Señor descansó. Dios habla de que constantemente tenemos que estar golpeando la tierra con la estrategia que Dios nos haya dado. La tierra donde nosotros estamos, dice el Señor que la ha prometido para nosotros. Una tierra donde poseeremos a nuestros enemigos. Pero nosotros tenemos que estar constantemente creyendo la estrategia y el plan de Dios. En las oraciones, en los grupos de discipulado, en las reuniones generales, estar constantemente 5, 6 días de la semana buscando del Señor. El 7º día se establece como día de reposo, día de fiesta. Y nosotros, mis hermanos, entendemos que ahora vivimos en el 7º día, en el día del reposo. No estamos esperando específicamente un día para celebrarlo. El día del reposo para nosotros es estar todos los días en Cristo, caminando en su palabra, buscando hacer su voluntad, y todos los días para nosotros, 7º día de la semana, día de reposo. Esto es caminando, buscando la voluntad de Dios para nosotros. Esta historia entonces nos habla de que tenemos que ser perseverantes. Una vez que se da un plan de parte de Dios, no tenemos que aflojar. No tenemos y ni debemos detenernos lo que Dios nos ha indicado. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de David y Goliat? ¿Sí se acuerdan ustedes de la historia más o menos? Vamos a recordarla un poquito. Vamos a 1 de Samuel. Allá atrásito. Vamos ahora para atrás. Vamos de atrás para adelante. 1 de Samuel en el capítulo 17. También él recibe una estrategia que viene de parte de Dios. ¿Ya lo tiene? 1 de Samuel 17, verso 38. Si ya lo tiene, puede decir amén. Y si no puede decir no. Si no lo tiene, diga no. Ok, si ya lo tiene, vamos a leerlo entonces. 1 Samuel 17, 38. ¿Ya está ahí? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Muy importante. David, un jovencito que había estado pastoreando ovejas, al cuidado de las ovejas de su padre, estaba constantemente atendiéndolas, pero él las atendía y las cuidaba, ahorita vamos a ver cómo lo va a decir, de una manera especial. Pero ¿qué sucede? El rey Saúl está tratando de imponer una armadura, una estrategia, una forma de caminar que para él no es nada natural. Un casco, una armadura de soldado, y luego finalmente agarra una espada, y el jovencito, dice la palabra que era joven y no era muy alto, y entonces con toda esa armadura se sentía que no podía caminar. Mi hermano, mi hermana, no caminemos con armaduras de religiosidad o con armaduras de tradiciones, o no caminemos tratando de imitar lo que otros hacen, porque no nos va a funcionar. Dios nos va a dar estrategias específicas a cada uno. No debemos de juzgar las estrategias que Dios da a otros ni opinar en contra, no. Debemos de buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo lo debemos de hacer. Y una vez que entendemos perfectamente el plan de cómo debemos de hacer las cosas, guiados por el Espíritu Santo, viviremos en libertad. No andaremos con vestimentas o con cargas que no necesitamos andar. El Señor Jesucristo vino a establecer el Evangelio del Reino, no una religión, sino el Evangelio del Reino, que son las buenas noticias para nuestra vida y tener una muy buena relación con Dios, una constante dependencia de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús vino a establecer la iglesia, obviamente, para que en ella nosotros crezcamos y recibamos las instrucciones que vienen de parte de Dios. Pero Él no nos trajo el Evangelio para cargar. Él inclusive dijo claramente: yo he venido para que tengan vida de cargas, de tradiciones, de religiones, de opresiones. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Yo he venido para que tengan ¿qué?
vida y vida en abundancia. Esto es una vida de ligereza, de fiesta, de alegría. Hoy yo estaba dudando si me traía esta camisa o no, pero finalmente mi esposa me convenció que se me veía muy bien. Y dije, yo me siento medio incómodo, pero finalmente dije, bueno, voy a la fiesta con el Señor. Voy a alegrarme, y claro, me la pongo, por supuesto, y además, donde manda la que me viste, pues entonces me quito de problemas, evito el problema. Mis hermanos, Dios nos ha llamado para vivir una vida de paz, de alegría, de satisfacción, principalmente espiritual, porque el mundo está buscando satisfacciones en lo que ofrece el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora en la mañana veníamos con mi suegro en el carro y veníamos diciendo, miren, solita la costera. Pues obviamente, ¿verdad? La borrachera de anoche dejó a todos dormidos y no hay nadie en la costera, decíamos, está muy tranquila. Y lo que pasa, ¿verdad? Es que bueno, el mundo anda buscando la satisfacción en lo que ofrece, las cosas del mundo, pero al otro día, la cruda moral, la cruda física, la ansiedad, la soledad y una situación que no satisface. Dios ha traído el Evangelio, ha mandado el Evangelio para que nosotros vivamos en satisfacción. No cargues una religión, no cargues una serie de leyes sobre tus espaldas. Disfruta el poder del Espíritu Santo en tu corazón, que obviamente nos va a reprender, nos va a redarguir cuando nos hemos equivocado. Nos sentimos muy mal cuando le fallamos a Dios, pero gracias a Dios porque su Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos corrige en lo que es necesario y nos redarguye de pecado para que nos arrepintamos. Y Él está siempre listo para levantarnos, para que no vivamos con la carga de un pasado, de los pecados del pasado, sino que vivamos ligeritos. Como decía el rey David, que dice, el Señor me hace andar sobre mis, ¿qué? Me hace andar sobre las alturas, sobre mis alturas. Habla de como siervo, brincando sobre los montes, dice. Sobre mis alturas me hace andar. Entonces, mis hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros disfrutemos de una vida bonita, agradable, llena de paz, pero buscando siempre vivir en el centro de su voluntad. No a nuestra manera, no a nuestros caprichos, no en una vida de libertinaje, no, sino disfrutando del poder del Espíritu Santo para vivir en su presencia, en su voluntad. Entonces aquí David está diciendo, esto no me funciona, porque nunca lo practiqué. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La estrategia que él había utilizado para derrotar a los leones, a los osos, él ahora estaba diciendo, lo que he aprendido y como lo he aprendido es como voy a derrotar a este filisteo. Tomó, ¿cuántas piedrecitas? ¿Cuántas? 5 piedras. ¿Qué característica tenían estas piedras? Estaban lisitas, estaban lisas. ¿De dónde eran estas piedras? Del arroyo. Qué bueno, ahí lo leyó muy bien. Entonces, esto es bien importante. Nosotros vamos a tener enemigos y tenemos constantemente enemigos espirituales. Nosotros tenemos que tener la armadura de Dios, los recursos de Dios en nosotros. Y estos recursos hablan de 5 piedras, donde recordamos definitivamente 5 ministerios que influyen en nuestra vida. El ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio de evangelismo, el ministerio de pastoreo y el ministerio de la enseñanza. 5 piedrecitas que deben de estar tocando nuestras vidas. Piedras que definitivamente son para edificación de la iglesia y que son lisas porque se han tallado en el arroyo, en el río de la iglesia, en el río del Espíritu. Es donde vamos siendo perfeccionados, es donde Dios va levantando pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, en el río del Espíritu, en el río de la iglesia. El diablo va a querer que nos salgamos de la iglesia, muchas veces va a tratar de sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por los pretextos de porque no me vio, porque no me hizo, porque no hacía aquello. El diablo va a meter mucha cizaña para que nos salgamos del río. Pero Dios quiere que nosotros estemos en el río del Espíritu. Y a veces las piedritas en el río, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a rozar y se van a medio frotar y va a haber un poquito de incomodidad.
pero nosotros tenemos que recordar, Dios me ha plantado en el río de su espíritu, en el río de su iglesia, y yo tengo que ser perfeccionado. Mi hermano, si tú y yo no nos dejamos perfeccionar, no heredaremos el reino de los cielos. Dile a tu hermano que está a tu lado, déjate perfeccionar, deja que Dios te cambie, te arregle. Y yo también, dile, y yo también me voy a dejar, yo también. Dios ha levantado ministerios para que toque nuestras vidas. Y si nosotros nos dejamos tocar, vamos a ser bendecidos. El discipulado que en Comunidad Cristiana estamos llevando es el ministerio apostólico que está tocando nuestras vidas. El ministerio profético, debemos de seguir la visión que Dios ha dado a los pastores de la iglesia. El ministerio de evangelismo, Dios nos lo ha dado a todos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El ministerio de pastoreo, también cuidándonos los unos a los otros. Y el ministerio de enseñanza, por supuesto, todos, una vez que recibimos el discipulado, nos convertimos en discipuladores, en maestros, enseñadores de la palabra. 5 ministerios, 5 piedras que debemos de nosotros considerar para derrotar a nuestros enemigos. Fue lo que hizo David. Esas piedras estaban listas para derrotar a sus enemigos. Y fue lo que él utilizó. Y luego aquí continúa diciendo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dele un aplauso al Señor. Así es como vamos a enfrentar a nuestros enemigos. Llámese como se llame el enemigo. Viene el enemigo, se ve armado, se ve fuerte, se ve poderoso, pero nosotros venimos en contra de nuestros enemigos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Dios, Jehová de los ejércitos, ángeles de Dios que están disponibles para ayudar y para servir a todos aquellos que hemos alcanzado salvación. Lo dice ahí claramente el libro de Hebreos en el capítulo 1, en los últimos versículos. Los ángeles están listos para pelear por nosotros y para ayudarnos, porque ese es su ministerio, parte de su ministerio. Verso 26 le dice David a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando tú veas a tus enemigos, tú tienes que recibir la unción y el poder de Dios, como lo hemos hecho esta mañana, para declarar proféticamente lo que le va a pasar al diablo. Quedará aplastado, quedará derrotado, los problemas morales, los problemas económicos, los problemas espirituales, todos son derrotados cuando por el poder de la unción declaramos al enemigo derrotado. Denle un aplauso a Jesús. Nuestro enemigo ya está derrotado, mi hermano. No tenemos que andar con temores. No tenemos que andar con miedos. Nuestro enemigo está derrotado. Sí, anda alrededor buscando meternos en tentación, meternos en errores, pero el diablo queda derrotado cuando clamamos a Jesús y en el nombre de Jesucristo lo echamos fuera, porque tenemos autoridad en contra del mal. Así es de que David se pone a profetizar directamente y en la cara del enemigo, como lo debemos de hacer nosotros. Verso 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David, ¿qué dice? Se dio prisa. A los enemigos hay que ir de frente, no hay que darles la vuelta, hay que ir en contra de ellos. Primero, hermanos abusados, espiritualmente.
Tú y yo tenemos que derrotar a nuestros enemigos, primero espiritualmente, no sea que nos enfrentemos desarmados y nos pongan una arrastrada y caigamos en la tentación, en el mal. Tenemos que ir armados espiritualmente. Primero hay que derrotarlos espiritualmente. Dice David ahora, con la unción de Dios, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Fíjese qué importante, lo venció con honda y piedra. O sea que agarró la honda y agarró una piedra y le puso donde le había de dar. Tú y yo, mi hermano, tenemos que agarrar la onda del fluir del Espíritu, lo que el Señor nos indique, y pelear y lanzar la piedra, ya sea apostólica, profética, evangelística, de pastoreo o de enseñanza. La piedra con la cual nuestros enemigos son derrotados. Cuando nosotros enfrentamos situaciones adversas, tenemos que hacerle como el Señor Jesús le dijo: escrito está. Y con la palabra vamos a derrotar al enemigo, palabra que hayamos recibido en los diferentes ministerios. Por eso dice aquí que David tomó con honda y piedra, hirió al filisteo, lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, verso 51, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. Esos son los triunfos a los cuales Dios nos quiere llevar. Si nosotros vemos a los enemigos y nos amedrentamos y estamos sufriendo, pastor, y mire, las cosas no me funcionan, estamos solo quejándonos, no va a funcionar. Nosotros tenemos que aprender a pelear la batalla en el nombre de Jesucristo, enfrentar al enemigo, llenarnos con la unción del Espíritu Santo y derrotar a todos nuestros enemigos, así como lo hizo David. Son estrategias que Dios nos da. Tú y yo entonces tenemos que descubrir las estrategias, los planes, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a desarrollar los proyectos de Dios. Dios nos va a decir específicamente cómo hacerlo, pero muy importante, y la clave será estar bajo autoridad. Así como Eliseo estaba ayudando espiritualmente al rey Joás, entonces el rey Joás se dejó ayudar y entonces vino la salvación. Así David también estaba ahí con el rey Saúl, y él, bajo la autoridad de Saúl, fue en contra del enemigo. Tú y yo tenemos que aprender a estar siempre bajo autoridad, que nos esté cuidando, que nos esté pastoreando. Por eso el proyecto de los discípulos de 12. Es imposible, hermanos, que una sola persona cuide a toda la iglesia, o cuide a la iglesia de aquí, a la iglesia del Redil y a la iglesia de Chilpancingo. Dios nos está dando hombres y mujeres, siervos y siervas, que están ayudando a pastorear. No le carguemos toda la chamba a un solo hombre. Vamos a buscar el consejo de los maestros y de los pastores que Dios ha traído y ha levantado en la iglesia. Hombres y mujeres, definitivamente, mis hermanos, no perfectos. Chéquelo muy bien, no somos perfectos, tenemos deficiencias, tenemos errores todavía humanos, pero usted y yo, si nos dejamos guiar por nuestros pastores, yo también tengo mi pastor que me guía aquí en la tierra, si nos dejamos guiar, Dios va a avalar lo que estamos haciendo, nos dará la estrategia y estaremos listos para vencer a nuestros enemigos. Vamos ahora un poquito más para atrás en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Génesis, en el capítulo 26, hay una experiencia muy bonita que tiene Isaac. ¿Ustedes se acuerdan quién era Isaac? ¿El hijo de quién? De Abraham, el hijo de Abraham, Isaac. Génesis capítulo 26, verso 12 en adelante. ¿Ya lo tiene? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Cuando encomendamos al Señor nuestros proyectos, nuestros planes, Dios nos va a bendecir 100 veces más.
Es la promesa de Jesús. Dijo el Señor Jesucristo que cualquiera que haya dejado padre, madre, hijos por causa de Él y del Evangelio, recibirá 100 veces más aquí en la tierra y además la vida eterna. Y claro, aclara, con tribulaciones. O sea, no es cosa fácil, es enfrentando al enemigo y derrotándolo constantemente. Entonces aquí Isaac, que había encomendado su vida al Señor, estaba bendecido al 100%, al 100 por 1 lo bendecía el Señor. Él sembraba una semilla y recogía 100. Así es de que si sembraba 1000 semillas, ¿cuántas semillas recogía? 100,000. Y así, así, ¿cómo se dice? Consecutivamente. Así, en la medida en que sembramos, recogemos. Isaac lo hacía con fe y recogió al 100 por 1. Verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, ¿qué? Le tuvieron envidia. Esto es clásico, mis hermanos. Cuando el diablo ve que está siendo prosperado de parte de Dios, va a influir a gente para que te esté acusando y te esté juzgando. Pero ¿sabes qué debes de hacer? Seguir adelante. No te detengas. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te detengas cuando Dios te prospera. Tú no te detengas, no aflojes. Y entonces los filisteos le tenían envidia a Isaac. Verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. O sea, aquí vemos que Abimelec está diciéndole a Isaac, pues tú estás siendo muy prosperado, mejor hazte a un lado y déjanos a nosotros aquí. Y no se mete en contienda Isaac, sencillamente dice, órale pues, vámonos. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Ahora Isaac estaba en otro lugar, estaba siendo bendecido en Gerar, y había un pozo de aguas vivas, o sea, aguas que saltaban, que se movían. Había un brote de agua, un lugar donde brotaba el agua. Y ahí vino otra vez el problema. Y entonces estos hombres de este lugar de Gerar tuvieron contienda con ellos. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Qué interesante, ¿verdad? Estos hombres de Gerar no habían cavado para este pozo. Sin embargo, llega un hombre de Dios, trabaja, desarrolla, prospera, es bendecido, y luego llegan otros y dicen, eso es mío, eso. Y vienen a querer quitar lo que de alguna manera Isaac estaba trabajando. Muchas veces, mis hermanos, el diablo va a querer venir a quitarte el fruto de tu trabajo. Va a querer venir a robarte lo que de alguna manera Dios te quiera dar. Aquí el punto es, no perdamos la templanza, no perdamos la confianza en el Señor y sigamos la estrategia de Dios. Sigamos la guianza del Espíritu Santo. Y entonces Isaac, sin más problema, verso 21 dice, que se fue y abrió otro pozo. Pero también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Entonces trabaja por un pozo y encuentra contención. Hay bendición para él y ahí hay primero resistencia. Hay contención, se levantan en contra de él. Va a otro lugar y entonces está levantando otro pozo y ahí viene gente en enemistad, en enojo en contra de él. No lo habían abierto ellos. Sin embargo, Isaac hace el trabajo, desarrolla, es bendecido, pero vienen y levantan contienda en contra de él. Se llama Sidna, enemistad. Muchas veces, mis hermanos, estamos teniendo problemas porque gente envidiosa quiere lo que tú tienes, lo que sea, lo que tú has trabajado. A eso se le llama codicia. Querer recibir sobre lo que no es trabajado o sobre lo que no es sembrado. Cuídate de la codicia.
Cuídate de en tu corazón y en tu mente de estar pensando lo que otros hacen o dejan de hacer. Trabaja tu propia tierra, excava tu propio pozo, deja que Dios te dé la estrategia de bendición para tu vida. Definitivamente va a haber envidiosos, va a haber gente contenciosa, va a haber gente que se levanta en contra de ti en enemistad. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista en tratar de acusar y meter engaño o ataque en contra de los siervos, de los hijos y de las hijas de Dios. Pero Isaac no se detuvo ahí. Dice el verso 22: y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot, lugares amplios y espaciosos. Si tú sigues trabajando, si sigues a cada día dándole su propio afán, su propio trabajo, Dios, donde pongas las manos, Dios va a bendecir. Y aún va a darte para bendecir aún a los impíos. Dios te va a bendecir y te va a prosperar de tal manera que seas bendición para todas las naciones. La clave, mis hermanos, aquí lo podemos ver. Isaac no dejó de trabajar, de esforzarse. Aunque había presión y persecución en contra de él, él seguía trabajando hasta que encontró este lugar espacioso, lugar de bendición, lugar de remanso, donde él podía desarrollar ahora su trabajo. Y dice ahí, adelante, y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac, ¿qué dice? Un pozo. Ahora se va a Beerseba. Había quedado en ese lugar en donde abrió el último pozo, Rehobot, lugares espaciosos, lugar bendecido, lugar de remanso, preparado para otro lugar más, y se va a Beerseba. Y dice que ahí, antes de irse a ese lugar, él está recibiendo una visión donde Dios le está diciendo: te prometo que te voy a bendecir, te prometo que voy a estar contigo, te prometo que por amor a Abraham mi siervo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar a ti y a tu descendencia. Mi hermano, mi hermana, aquí la clave es: ¿a quién le voy a poner atención? ¿A Dios con sus promesas y las visiones que Él me muestra? ¿O al diablo que anda nada más persiguiéndonos para quitarnos lo que tenemos? Tenemos que aprender a creerle a Dios. Por eso Isaac, cuando despierta, hace un holocausto, hace un altar y ofrece ofrenda para Dios. Eso es lo que nosotros hacemos en cada reunión, mis hermanos. A lo mejor el enemigo nos anda atacando por diferentes maneras, pero nosotros le estamos creyendo a Jehová de los ejércitos. Nuestros enemigos serán totalmente derrotados, porque pase lo que pase, nosotros preparamos el altar, traemos alabanza y adoración para Dios, y Dios cumplirá su promesa. Dele un aplauso al Señor. Él va a cumplir la promesa que ha hecho sobre tu vida, sobre mi vida. Lo importante es creerle al Señor. No te aferres a un lugar, a una posición, a una situación o algo que tenías. Suéltalo. Deja que Dios traiga la bendición sobre tu vida especial que Él ha preparado. Y aquí vemos a Isaac en esa posición de no aferrarse a un lugar o a un pozo. Deja que Dios bendiga tu vida en el moverte. Siendo guiado por el Espíritu Santo, tú vas a ser muy bendecido. Y dice el verso 32: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Todo lugar donde pongas tus manos, dice el Señor, o pises la planta de tus pies, será tuyo. Yo bendeciré todo lo que tú hagas, dice el Señor, ha dicho el Señor. Lo dice desde el libro de Josué para todos nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Yo voy a estar contigo donde quiera que estés. Si guardas, si meditas en mi palabra de día y de noche, todo lo que hagas será prosperado, dice el Señor. Y entonces, mis hermanos, aquí el punto importante es creerle al Señor.
que a donde quiera que Él me mueva, conforme Él me vaya llevando en los diferentes lugares, Dios estará trayendo bendición para nosotros, para nuestras vidas. Dios no miente, mi hermano. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. La clave es que nosotros recibamos la voz del Espíritu Santo, las estrategias de Dios, y caminemos con fidelidad y con lealtad. Es bien importante pedirle al Señor que nos dé un espíritu de fidelidad, porque Él es fiel. Él nos puede dar de su espíritu de fidelidad, espíritu de lealtad para Él y para la obra, el lugar que Dios nos ha encomendado, caminar con lealtad. De tal manera que cuando nos hallamos en un apuro, le podemos decir: Señor, ayúdame, Señor, levántame, sácame de esta bronca. Por supuesto que Él lo va a hacer. Pero si nosotros tenemos deslealtad o infidelidad a Dios, ¿con qué cara nos podemos presentar? La conciencia nos va a acusar, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Primero hay que arrepentirnos, primero hay que decirle: Señor, perdóname. ¿Con qué cara te voy a pedir que me ayudes y me bendigas si yo soy un infiel? El Señor nos está llamando, mis hermanos, en este tiempo, de una manera muy especial, a ser una iglesia que busca estar sin mancha y sin arruga. Esto quiere decir, bueno, aunque no diga amén, eso es lo que Dios quiere hacer. Tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero la verdad, mis hermanos, todavía nos falta mucho. Pero ¿qué tenemos que hacer? Batallar contra el pecado. Si en algo hemos caído, si en algo le hemos fallado al Señor, recluirnos en lo íntimo con Él y decirle: Señor, perdóname, no me permitas caer en los errores y fallarte. Yo sí quiero ser parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Pero al ver mis debilidades, al ver mis deficiencias, al ver mis incapacidades, digo: Señor, solamente tú lo puedes hacer. Solamente si vivo dependiendo todos los días de ti, dejando a un lado mi autosuficiencia, solamente así lo voy a lograr. Necesito ser guiado por tu Espíritu. Necesito ser saturado de tu presencia para poder vencer todos los días a mis enemigos. En el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice algo importante que a nivel mundial está sucediendo y ha sucedido durante todos los tiempos. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Hoy, a la cuarta parte de la alabanza, tuvimos que interrumpir la alabanza para dar este versículo, que es importante recordar: si batallamos, si hay situaciones difíciles, pero Dios ha prometido ayudarnos en todo. Primera de Pedro 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando sea tiempo. Si nosotros vivimos constantemente humillándonos, constantemente en un corazón humilde, dependiendo de Dios, no de las cosas materiales que tenemos, no del dinero que podamos tener en el banco o de la profesión o la actividad que realizamos. Si vivimos dependiendo de Dios, Dios a su tiempo nos va a exaltar. Dios a su tiempo va a mostrar que somos personas de fe, que confiamos en Él y que dependemos de Él. Y que de repente nos sorprendemos: salí de la deuda, salí del problema moral, salí del problema, no encontraba chamba, y vino la bendición. ¿Por qué? Porque vivimos buscando constantemente en humildad de corazón a nuestro Señor. Dice: Él les va a exaltar cuando sea tiempo. Viviendo bajo la mano de Dios, al tiempo de Dios, Él nos levanta y nos muestra como una iglesia bendecida. Verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es bien importante. No andes con las angustias, no andes cargando los problemas, no andes cargando el pecado y la conciencia de pecado. Echa tu angustia, tu ansiedad sobre de Él en oración. Por eso es tan importante el tiempo de adoración, que prepara nuestros corazones para hacernos sensibles, suavecitos. Decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi necesidad. Seamos libres para hablar con el Señor y poner toda ansiedad, como dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. Dice: porque Él tiene cuidado de vosotros, sabiendo que Él nos va a cuidar. Cuando nos equivocamos, no nos va a agarrar a golpes, nos va a levantar con su misericordia y con su amor. Y dice aquí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quien devorar. Cuando el diablo se presentó delante de Dios y venía de la tierra, le dice Dios, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de la tierra, pero le falta decir ahí, para ver a quién fregar. Eso es lo que el diablo nomás está buscando, perdonen la palabra, hermanos. Pero el diablo nada más está en esa labor de buscar cómo meter contienda, cómo meter dudas en nuestras mentes, cómo lastimar a la iglesia. Pero aquí por eso dice, sed sobrios, sepan contra quién están peleando, no bajen la guardia, busquen el reino de Dios todos los días y su justicia, lo demás se va a arreglar por añadidura. Ser sobrios, velar, estar en oración constantemente, buscando la ayuda de Dios. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero mis hermanos, la buena es que Satanás ya está derrotado. Satanás ya está derrotado. Anda dando vueltas nada más a ver si logra engañar a alguien. A los ingenuos, a los incautos, a los inconstantes, son a los que el enemigo va a meter en crisis. Entonces hay que tener cuidado. Dice el verso 9, al cual resistan firmes en la fe, firme en Jesús, firme en la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermanos. La iglesia está siendo atacada en todas partes del mundo. Ni hay iglesia perfecta ni pastor perfecto, y por lo mismo precisamente el diablo está buscando lastimar la obra de Dios en todas las iglesias, a todos los niveles, grandes y pequeños. El diablo está haciendo esa obra, pero dice que esos padecimientos que van en todo el mundo se liberan o se quitan por lo que dice el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y esto es bien importante, el Dios de toda gracia, de todo amor, de toda bondad, de toda provisión, de toda respuesta para nuestras vidas, después que hayamos padecido un poco de tiempo, la persecución, el problema, los ataques, las dudas, en fin, todo eso, después de que lo hayamos padecido y finalmente brincado o resuelto, entonces dice el Señor, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Son 4 cosas que Dios va a hacer, mis hermanos, cuando nos va dando la estrategia para caminar. Él nos va a estar dando la estrategia para ser perfeccionados. No somos perfectos todavía. Hasta que el día sea perfecto, seremos perfectos. Dios nos va a dar de su gloria y vamos a ser semejantes a Él en cuanto a su naturaleza. Naturaleza de santidad. Dios nos va a dar de su naturaleza. Pero Él va a trabajar en nuestras vidas perfeccionándonos. ¿Tú quieres que Dios te perfeccione, mi hermano? ¿Sí? ¿Sabes lo que significa la palabra perfeccionar en el griego? Significa pulir, tallar, raspar, sacudir, mover, lijar. ¿Sigues de acuerdo en que Dios te perfeccione? ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. Claro que sí, claro que sí. Que Dios haga su obra, lo que Él necesite arreglar, que lo arregle. Dios nos va a perfeccionar. Después de que nos va perfeccionando, nos afirma. Nuestra fe va creciendo, estamos firmes en la fe, nada nos mueve, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así es de que el estar afirmados viene después de la persecución, de la tribulación, firmes en el reino del Señor. Y esto finalmente nos lleva a ser gente fuerte en el evangelio, en la fe, no dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de los pastores. Amén. Aunque no digan amén. No dependiendo de los pastores. Claro, gracias a Dios, porque Dios nos da pastores para ayudarnos, pero los pastores nos enseñan a depender de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va fortaleciendo, nos va capacitando para depender de Él y de su palabra, y claro, por los consejos pastorales. Y finalmente dice ahí, quedemos establecidos. Dios nos pone en un ministerio, en algo que vamos a desarrollar en su reino. Dios no te salvó ni me salvó a mí, mi hermano, para que estemos en la banca o en la reserva. Dios nos salvó
para capacitarnos y finalmente establecernos en su reino, para servir en su reino. En la vida eterna, mi hermano, vamos a tener mucha chamba, vamos a tener mucho que hacer, pero va a ser sirviendo al Señor con la capacidad sobrenatural que Dios nos va a dar. En esta tierra nos prepara en fidelidad, en lealtad, si caminamos fieles hasta el final, y Dios lo ha prometido así, que nos ayudará a llegar hasta el final, y entonces disfrutaremos de todas las promesas eternas que tiene para nosotros. Pero aquí en la tierra nos ejercitamos en las promesas que Él ya tiene para esta tierra. Caminar en fe, caminar afirmados en el Señor, finalmente nos establece en el reino de Dios para ir venciendo, para ir, claro, batallando todos los días, venciendo al enemigo, venciendo las tentaciones, derribando engaños, obstáculos, argumentos, quitando todo lo que estorbe con el poder del Espíritu Santo. Y por eso el mismo apóstol Pablo, aquí adelantito en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, nos habla de esa naturaleza divina de la cual nosotros tenemos que participar para seguir adelante, para no detenernos. Tenemos que aprender a participar de la naturaleza divina. Verso 3 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto habla, mis hermanos, todas las cosas pertenecen a Dios. Él da la vida a todo, y la piedad es el Evangelio. Nos pertenece el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, la palabra de Dios. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, nos son dadas mediante ¿qué? A ver, los buenos lectores, ¿mediante qué? Ahí dice, ¿verdad? Léalo bien. Todas las promesas de Dios, su divino poder, nos son dadas mediante el conocimiento. Por lo tanto, si no soy un discípulo, si no estoy constantemente creciendo en la palabra, las promesas de Dios están ahí y están detenidas. Y algunas empiezan a acercar, pero como no tengo conocimiento, digo, ay, no creo que esto sea para mí. Ay, no, ¿cómo? Y la promesa se va y se la da a otro. Las promesas las recibimos por conocer. Aquí dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si más conocemos de Dios, por eso venimos a la iglesia constantemente, para conocer más del Señor y recibir las promesas del Señor. Dice verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El conocimiento de su gloria, de la piedad, de la vida, nos da las preciosas y grandísimas promesas. Pero dice, nos ha dado, o sea, ya están dadas, las promesas ya están hechas. Dios ya ha dicho lo que quiere hacer con nosotros y por nosotros. Pero si no conozco mi herencia, me voy a quedar como pobre, desnudo e hambriento en la calle, como algunos que tenían una herencia y nunca la conocieron y no la reclamaron. Nosotros tenemos que conocer esas promesas. Dice el verso 4, para que por ellas, por las promesas, lleguen a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Mientras más promesas de Dios yo conozco, más voy teniendo la naturaleza divina. Aquí hay miles de promesas, mi hermano. La palabra de Dios está escrita para llenarnos de promesas de Dios, para aumentar nuestra fe. Pero la razón de aumentar el conocimiento no es para soberbia y que se nos suba el cuello, no. Es para que seamos más a imagen y semejanza de aquel que nos ha dado la vida. Denle un aplauso al Señor. Ser más a imagen y semejanza de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Hemos escapado de la corrupción. El mundo se está echando a perder. Corrupción es echarse a perder, algo que se está pudriendo. Dice que hay en el mundo a causa de los malos deseos. El mundo vive bajo el efecto del diablo en malos deseos. Hemos huido de esa corrupción. Verso 5 dice, entonces ustedes también,
pongan toda diligencia, está hablando del evangelio del reino, en las promesas de Dios. Por esto, añadan a la fe virtud. Esto es, la fe sin obras está muerta. Añádele a la fe el poder de Dios. Que lo que tú vayas creyendo, veas la virtud de Dios fluyendo en tu vida, viendo las respuestas de Dios. Añade a la fe virtud. El Señor Jesús iba caminando y entre la multitud una mujer lo toca con fe, con una fe que agrada a Dios, y dice que la virtud de Dios salió de Jesús. Alguien me ha tocado porque sentí la virtud salir de mí. Nosotros tenemos que añadir a la fe virtud. Orar para que veamos los milagros de Dios. Estar en la casa del Señor porque venimos a darle gracias, a celebrar los milagros que Dios está haciendo. No venir a la casa del Señor a quejarme, no, Dios no me ha dado nada, mira, no me sale nada, Dios mío, ayúdame. No vemos ni un solo milagro, pero ¿sabes por qué? Fe chiquita, milagros cero, o fe chiquitita, o milagros chiquititos. Pero la fe crece, dijo el Señor, es como una semilla de mostaza, muy chiquitita, pero la fe tiene que ir creciendo para que vayamos viendo las señales, los milagros, los prodigios de Dios. Que vayamos cada uno de nosotros teniendo testimonio del poder de Dios. Por eso venimos a la iglesia y por eso invitamos a personas. ¿Sabes qué? Es que Dios me ha ayudado. He orado y Dios me ha dado respuestas maravillosas. A la fe se le añade el poder de Dios, la virtud de Dios. Y dice también aquí, a la virtud añádele conocimiento. No podemos depender de un milagro o los milagros que Dios hace. Qué hermoso tener testimonios de Dios, pero si no hay conocimiento de la palabra, entonces el milagro pasó hace muchos años o pasó algo bonito que Dios nos dio, pero ahí se quedó. Nosotros tenemos que depender de conocer a Dios. Por eso añádele a tu fe virtud y a la virtud conocimiento a Dios. Al conocimiento auméntale dominio propio. Esto es, que haya un equilibrio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto es para que enfrentemos los problemas. No un espíritu de cobardía, sino el espíritu de Dios, que es poder, amor y dominio propio. Esto es resistir al diablo bajo el poder de la unción de Dios sobre nuestras vidas. Entonces por eso está diciendo, después del conocimiento, ten el poder, el amor y el dominio propio que viene de Dios sobre tu vida. Deja que el reino de Dios gobierne tu vida. No tu mal carácter, no tus emociones, no las circunstancias de la vida. Que la unción del Espíritu Santo te dé la sabiduría para depender de Dios. Y siempre responder con la reacción del poder del Espíritu Santo. No en nuestra carne, no en nuestra mente, sino con el poder del Espíritu Santo. Dominio propio. Al dominio propio dice, ponle paciencia. Porque a veces decimos, Dios parece que ya no me responde, le estoy pidiendo y no me da. Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. No es en nuestro tiempo, ni en nuestra manera, ni en nuestro antojo. Es en el tiempo de Dios. Entonces, mi hermano, fe y paciencia combinadas nos llevan a respuestas de Dios. Espera siempre con fe y paciencia lo que Dios tiene para ti. No te desesperes porque a su tiempo vas a tener la respuesta del Señor. Y a la paciencia dice, ponle piedad. Piedad es el amor de Dios fluyendo en abundancia sobre nuestras vidas. Tener misericordia por aquellos que nos lastiman. Tener misericordia por aquellos que tienen necesidad. La piedad, mis hermanos, es el evangelio del reino. Abundancia de vivir el evangelio. No de oír el evangelio, sino de vivir el evangelio. Ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es vivir el evangelio, la piedad. A esto dice, aumenta el afecto fraternal. Que no haya enojos entre los hermanos. La fraternidad de hermanos habla de estar juntos en armonía, adorando, buscando a Dios, honrando al Señor, perdonándonos, bendiciéndonos, amándonos los unos a los otros. Esto habla de afecto fraternal. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios, sino congregarnos y saber que me voy a reunir con un grupo de pecadores en proceso de ser santificados cada mes más y más. Denle un aplauso al Señor. Un grupo de pecadores que queremos ser santificados cada día. Y que por supuesto, por la sangre de Jesucristo aplicada sobre nuestras vidas,
Dios nos ve limpios y sin pecado. Esa es la obra de misericordia que en este día se extendió. El manto de misericordia cubriendo nuestras vidas, que fue confirmado por una hermanita que me vino a decir, vi lo mismo, hermano, y vi unas manos que estaban fluyendo bendición para su iglesia y que nos sostenía y nos levantaba a todos. ¿Estás por ahí, Armida? Ella fue la que dio testimonio de esto. Y gracias a Dios, Dios nos está llevando a vivir en afecto fraternal, amarnos, bendecirnos, respetarnos los unos a los otros y no juzgarnos. Dígale a su hermano que está a su lado, no juzgues para que no seas juzgado. Dice la palabra de Dios, no juzgues y no serás juzgado. Así dice la palabra de Dios, afecto fraternal. Y por supuesto, del afecto fraternal, el amor, que es la más importante característica de nuestro Dios. Dios mismo es amor. Y si nos llenamos del amor de Dios, dice, el amor cubre multitud de pecados. Estaremos tan enamorados, estaremos tan llenos de Dios que nada ni nadie nos podrá afectar, nada ni nadie nos podrá lastimar. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Esta bola de ingratos, todo lo que voy a hacer por ellos y míralos, No, Él estaba ahí, dice la palabra, que fue hasta la cruz con gozo delante de Él, y que sabía de la ignorancia y que le estaba diciendo, Dios, de todo corazón, Padre, te pido, perdónalos, son ignorantes, no saben lo que están haciendo, pero yo ya los he perdonado, perdónalos tú también. Esa es la obra del amor perfecto de Dios, que cubre multitud de pecados. Mis hermanos, ese es el reto que cada uno de nosotros tenemos, llenarnos tanto del amor de Dios. Lea de tarea, le dejo 1 Corintios capítulo 13, donde habla de ese amor perfecto, amor eterno, amor puro, amor limpio, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no hace nada indebido, que solamente busca hacer el bien y agradar a Dios. Ese es el amor que nosotros debemos de buscar y que por supuesto nos va a llevar a una vida de santidad, a una vida de purificación. Dice por verso 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas, mis hermanos, anótenlas, repásenlas. Si usted necesita otra vez repasar esta palabra, está ahí el video que se está grabando. Usted necesita estar repasando esto. Dice que necesitamos que abunden estas cosas en nosotros para que no estemos ociosos y sin fruto del conocimiento de nuestro Señor. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quien no tiene estas cosas anda viendo con microscopio, vista corta, anda observando todo y anda lastimándose, y tristemente también va a lastimar. Dice, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? Haciendo estas cosas, buscando estos elementos para nuestra vida, ¿qué dice ahí? No caeréis jamás. Por eso dice, hermanos, mientras más procuren hacer firme esta vocación, este llamado de vivir para Cristo, este llamado de vivir para Cristo, esta elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, mis hermanos, no nos debemos detener. Si buscamos el reino de Dios, si buscamos estas cualidades, no caeremos jamás en la depresión, en la angustia, en la tristeza, en la soledad. Siempre nuestros enemigos estarán derrotados. Utilizaremos la piedrita, agarraremos la onda y la tiraremos en contra del enemigo. Y tan grande como sea el enemigo, caerá delante de nosotros. No lo dejes vivo o medio vivo, córtale la cabeza. Una vez que has batallado contra un enemigo espiritual, córtale la cabeza. Que sea derrotado totalmente. Cualquier tipo de pecado, derrótalo totalmente, porque tienes autoridad. Dios ha dado autoridad a su iglesia. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, ya para terminar, voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Gálatas capítulo 6. En el verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Si no lo estaba leyendo, ya se lo sabe. Dios no puede ser burlado. Si sembramos error, vamos a cosechar errores. Pero si sembramos el bien, vamos a cosechar el bien. Verso 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 9, bien importante: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de seguir adelante, mis hermanos. Dios nos haya hecho un llamado eterno. Tú y yo tenemos que pensar y entender: tengo que quedar bien con Dios. Lo que Dios me diga para mí es ley absoluta. No es para ver si quiero o puedo. Lo que Dios me diga lo debo hacer. Mira, Josué, solo te mando que medites de día y de noche en esta palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, Josué, si tú pones atención a mi palabra, a mi voluntad, serás prosperado en todas las cosas. No le hagas caso al diablo, no le hagas caso a la gente que te quiere quitar del camino de Dios. Toma un compromiso firme con el Señor y sigue adelante, no te detengas. El Señor nos ha llamado para caminar hacia adelante, y no somos de los que ponemos nuestra mano en el arado y miramos hacia atrás. Dios nos ha llamado para ir creciendo, para ir peleando la buena batalla. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de vida que está guardada para mí y para todos aquellos que son fieles hasta el final. Es una batalla espiritual, mi hermano, pero toma la estrategia. Aquel hombre tomó la lanza, pero no usó finalmente la estrategia completa. Ese rey Asa. David tomó la estrategia completa y venció a todos sus enemigos. Tú y yo tenemos que tomar la estrategia completa y venceremos. No nos cansemos de hacer el bien, que al tiempo del Señor cosecharemos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Acércate a Dios con confianza. Nos hemos equivocado, hemos errado, hemos tropezado, pero acerquémonos con confianza a alcanzar la misericordia y la gracia que viene de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de esperar que Dios nos va a ayudar, estar seguros que Dios nos va a ayudar. Me acerco con Él con certeza de lo que se espera y convicción de que aunque no lo veo y no veo todavía las respuestas en todas las áreas de mi vida, me acerco a Él porque yo sé que Él es galardonador. Galardonador. Dile a tu hermano que está a tu lado: Él es galardonador. Él es galardonador. ¿Qué quiere decir esto? Que da premio, que da recompensa. Él es galardonador de los que le buscan, de los que le aman. Así es de que, mi hermano, la palabra de hoy es: no te detengas. El diablo quiere que te detengas, no le hagas caso. Las circunstancias te quieren atorar, no le hagas caso, no te detengas. No nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo del Señor cosecharemos en abundancia. Cierra tus ojos. Ahí en tu corazón dale gracias a Dios. Dios te está diciendo que te ama, que no te juzga, que Él te levanta, que no te detengas. Es lo que está diciendo el Señor en su palabra hoy. Padre, muchas gracias. Sí, es cierto, tú permaneces fiel, tú has permanecido fiel. Por eso estamos preparando, Señor, este tiempo de 15 años para Comunidad Cristiana en Acapulco, porque tú no te has detenido de bendecirnos, de ayudarnos, de tenernos paciencia, de amor, de bondad, de misericordia sobre nuestras vidas. Tú hoy nos estás animando a seguir adelante, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, y porque tú quieres tener una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, a la cual nosotros queremos pertenecer. No nos permita seguir pecando, no nos permita seguir en el engaño del mundo. Límpianos de toda maldad y perdónanos, Señor. Haz tú la obra completa que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos a vivir siempre, Señor, en santidad,
delante de tu presencia y dando testimonio a todos los que nos rodean de que somos tus hijos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Póngase de pie.